allí. Por favor, nos ayudan con la música. El himno número 205. Dadme la Biblia, reluciente estrella, norte del nauta en tormentoso mar. Nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado cáuseme temor. Dadme los fieles dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha a mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar. Sobre el Jordán destáquense las puertas, fulgidas de la célica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Muy bien. Vamos, después de haber entonado este himno, vamos a orar. Ahí donde estás, te invito a que puedas inclinar tu rostro. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque permites, Dios, que podamos iniciar nuestra segunda sesión suite en esta tarde. Te pedimos, Señor, que puedas acompañarnos con tu Santo Espíritu y que esta programación sea de provecho y bendición para cada uno de nosotros, Señor. Acompáñanos en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. En esta tarde queremos comenzar con una ponencia muy importante que creo yo va a gustar a muchos de nosotros. Y quiero presentar en esta tarde a un amigo, a un compañero de la Facultad de Teología. Él es nuestro compañero, pero permítame presentar un poco acerca de quién es él.
¿Quién es nuestro compañero? Él es un joven apasionado por la investigación, él mismo se llama así, soy apasionado por la investigación. Ha sido editor de la revista Veridolam durante el 2019, revisor también de la revista Veridolam durante el 2020. Ha sido también en los cursos SUIT un docente en el curso de exégesis del Antiguo Testamento y Hebreo Bíblico 2. Así es que nuestro compañero Jean-Pierre Heredia Suta es quien en esa tarde nos va a presentar el tema ¿Quién contra nosotros? Exégesis de Romanos. Así es que vamos a dejar el tiempo con nuestro compañero Jean-Pierre. Así es que bienvenido, Jean-Pierre, el tiempo es contigo. Buenas tardes, gracias amigo Lucas. ¿Me logran oír bien, apreciados amigos? Perfecto. Bien, gracias José por la presentación, estamos contentos de estar aquí. Voy a compartirles mi pantalla con algunas cosas importantes del tema. Bien, ahí lo tenemos. El título es ¿Quién contra nosotros? O análisis exegético de Romanos 8:31 a 39. Muchos de ustedes ya deben conocer este pasaje, es muy conocido. Lo tenemos inclusive como versículo de memoria y es muy conocido, ¿no? Y si alguno quizá no lo conoce o no recuerda, ahora que lo vamos a leer, se le va a venir a la mente. Antes que nada, quiero que podamos considerar los aspectos del propio libro de Romanos. Su autor, básicamente, nosotros creemos que es Pablo, ¿no? Pablo. Esta vendría a ser, Romanos, vendría a ser la sexta obra que tenemos nosotros de Pablo, ¿no? Es antecedida por Gálatas, Tesalonicenses, entre otros más, pero es la sexta, ¿no? Se dice que es muy probable que existan más obras de él, pero de las que tenemos, ¿no? De las conservadas en la Biblia, es la sexta. Fue escrita en el año 57, 58, más o menos por ahí, después de Cristo, ¿no? ¿En qué contexto? Casi terminando ya el último viaje de Pablo, el tercer viaje, justo antes de llevar la colecta. En Romanos 15 se menciona una colecta que se hace, la colecta macedónica, para los santos de Jerusalén. Más o menos en esa fecha, en esa situación, en esas circunstancias, Pablo escribe esta carta de Romanos, ¿no? La iglesia en Roma era interesante porque habían la comunidad cristiana o la comunidad de creyentes se conformaban tanto por judíos como por gentiles, de los cuales estos últimos eran, vamos a decir así, mayores, ¿no? Había más cantidad de gentiles. Es posible que esta iglesia haya sido de alguna forma formada por los que estuvieron presentes en el derramamiento del Espíritu en Hechos capítulo 2. Habían romanos presentes ahí cuando ocurrió ese evento. Entonces, muy posiblemente que ellos hayan llevado el Evangelio para la zona, y para cuando Pablo escribe la carta, ya la iglesia ya estaba establecida y tenía cierto conocimiento de este apóstol. ¿Qué motivó a Pablo a escribir la carta? Existían algunas batallas pasadas, o conflictos, mejor dicho, en Galacia y Corinto, ¿no? El más conocido en Galacia, de los judaizantes, ¿no? El hecho de que presionaban a los gentiles a que ellos hagan la circuncisión, ¿no? Para ser parte del pueblo. También la crisis en Jerusalén, la misma por la que se lleva a cabo esa colecta. Pablo también hace mención de sus objetivos, ¿no? Pablo era visionario y tenía pues la intención de ir a trabajar en España,
Entonces, parte de eso también era su carta, ¿no? Tenía la necesidad de formar una base misionera para ir para España. Y también tenemos pues a la comunidad cristiana romana dividida. Entonces, las batallas pasadas que habían pasado en Galacia y Corinto, ahora habían llegado a Roma. También habían dificultades, sobre todo doctrinales en este aspecto. Es por eso que Pablo en Romanos, básicamente, si bien tiene un formato como la mayoría de cartas, pero su contenido es ampliamente teológico y va a hablar, vamos a decir así, va a hablar de muchos temas doctrinales. Entonces, esto es importante tenerlo en claro antes de empezar. Carson, en una introducción al Nuevo Testamento, dice esto, ¿no? Aludiendo al propósito que tiene Pablo con Romanos. Simplemente deseaba advertir a la iglesia que el mejor procedimiento es evitar a aquellos que enseñan cualquier otra doctrina que la enseñanza que ya habían recibido y que Pablo ahora se los estaba explicando. Me pareció interesante esta forma de dar a entender el propósito de Romanos. Pablo les estaba explicando las doctrinas que ya habían recibido. Y a la vez les estaba diciendo de que lo mejor que podían hacer era evitar algo diferente a lo que estaban ahí recibiendo. Entonces, por eso es importante Romanos, por esto escribe Pablo la carta. Para ubicarnos con nuestro texto, antes de ir directo al capítulo 8, me gustó esta estructura hecha por Dane en otra introducción al Nuevo Testamento sobre el libro, ¿no? Sobre el libro, donde pues coloca, se da a notar un orden en el libro, ¿no? O sea, los capítulos no están colocados así de forma espontánea. Pablo vamos a decir así, se le ocurrió de pronto en el capítulo 6 hablar de la redención, de pronto de la provisión, etc. Sino que vemos ahí una especie de orden. Bueno, introduce el primer capítulo, se presenta. Aquí vemos el formato, ¿no?, común de las cartas de Pablo. Se saluda, acciones de gracia, el cuerpo, ¿no?, que es gigante, la exhortación y la conclusión. Entonces, a medida que vamos viendo, Pablo explica, ¿no?, empieza explicando el tema del pecado. Y en Romanos se habla de forma amplia acerca de cómo el pecado degradó al ser humano, cómo el pecado lo llevó a una situación tan crítica. Lo siguiente es que se expresa el tema de la justificación, cómo puede alcanzar perdón, cómo puede existir solución a lo que explica Pablo en el capítulo 1. Y luego, que vamos a decir así, se concentra también bastante en el capítulo 6, 7 y 8, donde habla temas de santificación, ¿no?, unión con Cristo, conflicto de las naturalezas, ¿no?, la parte conocida de Pablo da a conocer su lucha también propia, y la victoria por el Espíritu, que habla el capítulo 8. Y por eso hemos puesto negrita, porque aquí es donde estamos estudiando, ¿no?, más o menos en este contexto, ¿no? Después de hablar del pecado, de la justificación, ahora hablando de la santificación, Pablo habla, dice este contenido. ¿Ok? ¿Qué más? Y bueno, finalmente dice que el alcance de la redención lo va a explicar en el capítulo 9, 10 y 11, que es un alcance global. Y terminamos con el fruto de la redención, que es lo que, hacia dónde nos lleva. Se empieza con la situación crítica, ¿no?, pero se termina con el servicio. Y concluye, naturalmente, como todas las cartas. Este es un pequeño bosquejo que hicimos, vamos a pasar rapidito. Vamos a concentrarnos en el bosquejo del capítulo 8, 31 al 39. Son 10 versículos, o 9 versículos, perdón, y de alguna forma para entenderlo mejor, lo hemos colocado así. El primer versículo
nos muestra que Dios está a favor de nosotros. El segundo nos dice que, nuevamente, ahí viene, ¿por qué puse aquí a nosotros? ¿No? Y bueno, ahí nos vamos a explicar un poquito, porque hay una importancia, una relevancia. Dios está por nosotros y por nosotros entregó a. Nuevamente ahora también estamos en el objetivo, ¿no? Contra nosotros. Disculpe, Las cosas hermano, que puede suceden. levantar la voz. Gracias. ¿No se logra escuchar bien? Un poquito levanta la voz, Ahí, a ver, voy a tratar de acercar el micrófono. Aquí Ahora, sí, ¿me escucha bien? Sí, mejor. Mejor, ya, gracias. Gracias por avisar. Vamos a seguir. Contra nosotros pues suceden dos cosas, ¿no? Acusación, condenación. Pero a la par, en los versículos también se da a conocer otras dos cosas fundamentales, que es la justificación y la intercesión. Y bueno, esa sección termina dando a conocer el amor de Cristo. Se empieza con la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Se termina diciendo que no hay nada que lo haga. Pero en medio de eso hay dos cosas, ¿no? Aflicción constante y victoria constante. Eso es más o menos para tener una idea de cómo está un poco organizado Romanos, cómo está un poco organizado el capítulo 8. Y ahora vamos a ver los versículos, ¿no? Yendo exclusivamente versículo a versículo. Bueno, la traducción no vamos a dar detalles. Aquí está hecha la traducción zonal. Vamos directo al análisis. El primer versículo es interesante, es una frase, es una palabra, perdón, es un versículo cortito, pero ya nos dice mucho, ¿no? Por su forma de estar, por su estructura, ¿no? Dice, si Dios, aquí, Juper es una preposición que se refiere a estar del lado de, ¿no? Estar a favor de, ¿no? O en nombre de, ¿no? Y se menciona aquí a Gemón, que es nosotros. Y esta frase lo vamos a volver a ver nuevamente en los demás versículos, porque prácticamente es como que el objetivo de Dios, ¿no? Y luego dice, ¿quién estará? Y acá viene otra preposición que es algo en contraposición a Juper, que es kata. ¿Quién contra nosotros? Entonces aquí hay algo que hemos colocado, dice, lo cierto es que en este versículo se asegura que mientras Dios esté del lado de Gemón, es decir, nosotros, ninguna acción directa hacia Gemón será una amenaza. Y sin duda el argumento de Pablo parece resumirse en esta declaración, la cual tiene el matiz de una promesa. Por ahora sabemos que en el versículo 1, ¿no? Por ahora se sabe que el que está al lado, a favor de nosotros, es Dios. Pero aquí Pablo dice, ¿no? ¿Quién contra nosotros? Colocando una interrogante, que luego va a dar a conocer los siguientes versículos de quién podría estar contra nosotros. Ahora, en el versículo 32 va a explicar algo, se va a introducir ahora algo más que se hace por nosotros. Y bueno, aquí ocurre un hapax legómena, que es tu idiu huiu. Esto de aquí literalmente es el propio Hijo, ¿no? No ocurre en otra parte, sino aquí en Romanos 8:32. Pero quise ponerle esta partícula ge aquí, porque ge generalmente no es traducida en las versiones. Si buscamos o leemos alguna Biblia
interlineal, ¿no? Ge no aparece con una traducción, porque lo que da es énfasis sobre todo. Entonces, por lo tanto, aquí una forma de enfatizar podría ser decir esto, ¿no? Incluso, ¿no? Inclusive al propio hijo, ¿no? ¿Qué cosa pasó con este propio hijo? ¿Y por qué se pone en primero? Justamente por este énfasis. Había importancia en este hijo, ¿no? El propio hijo. ¿Qué pasó? Dios, ¿no? Dice que no escatimó. Otras acepciones de escatimar es, vamos a decir así, perdonar, eh, perdonar, ¿no? Imagínense que diga Dios, no, perdonar o salvar a alguien, ¿no? O sea, no escatimó en el sentido a su propio hijo, ¿no? No consideró lo que iba a suceder con su hijo. ¿Qué más? Entregó, ¿no? Y es otro. Aquí hay dos verbos que parecen similares, entregar y dar. En nuestro idioma es casi lo mismo, ¿no? Pero cuando Dios al final dice que lo dio para referirse al hijo en el versículo 32, usa el verbo harisetai. Y bueno, muchos saben qué significa haris, ¿no? Y harisetai, el verbo harisetai significa básicamente dar a alguien sin importar que esa persona merezca lo que va a recibir. Entonces, por lo tanto, este dar de Dios implica eso, ¿no? Bueno, dice aquí el comentario, Dios dio a su Hijo por iniciativa propia, sin importar el merecimiento de aquellos que fueron escogidos. Entonces, aquí vemos otra característica de Dios, es que primero Dios está del lado de nosotros. Pero ahora, Dios no solamente se pone del lado de nosotros, sino que hace algo por nosotros. Y eso que hace, pues, se expresa aquí, ¿no? Dio al propio hijo, no escatimó, no consideró vamos a decir así, todo lo que pueda pasar o todo el dolor que se pueda percibir, se puso del lado de nosotros. Y otro punto, sin importar el merecimiento de nosotros, ¿no? De nosotros. ¿Qué más? En el siguiente versículo, 33, podemos conocer un poquito sobre la posición de quien está en contra de nosotros. Y bueno, aquí hemos comparado un poquito con cómo inicia la frase en el capítulo 8, versículo 31, donde dice, ¿quién estará con nosotros? Y es similar a lo que aparece aquí en el 8:33, que dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Vemos ahí el mismo sujeto y vemos que la frase proposicional es la misma, ¿no? La misma. Entonces vemos el equivalente aquí de que nosotros somos los elegidos de Dios. Y aquel que esté contra nosotros, su principal acción, su principal accionar, pues, es la acusación, ¿no? Estamos hablando de aquí de un acusador, ¿no? De un acusador. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esto es importante saber porque después se nos va a decir que Dios, vamos a decir así, es el que justifica. En contraposición al que acusa, se coloca a Dios como el que justifica. Y bueno, aquí no lo puse aquí en el PPT, ahí me van a disculpar, pero voy a ver aquí, ¿no? El, aquí está. Se dice lo siguiente, ¿no? ¿Quién es el que justifica? Dios es el que justifica. Aquí nuevamente Pablo habla con contraste. Nuevamente Pablo contrasta dos cosas. La condenación o la acusación que hace, en este caso, el que está en contra de nosotros, y lo que Dios hace, ¿no? Que es justificar. No sé si me voy a parar de compartir para mostrar aquí algo más.
Aquí. Aquí hay otra. Aquí. Ya en el versículo 34 hay otra imagen de contraste, ¿no? Ya que estábamos haciendo mención. Y bueno, es aquí. Dicayón y catacrinón. El que justifica y el que condena, ¿no? Dice, está más que claro que se trata de otro contraste, uno a favor y otro en contra. Bueno, aquí está para que podamos notar vamos a decir así, ese cuadro, ¿no? El que justifica es Dios. Y el que condena, ¿quién es? ¿No? Viene así la traducción. Entonces es como decir, si Dios es el que está justificando, ¿qué relevancia tiene aquel que se pone en la posición de condena, ¿no? ¿Qué relevancia? Por eso acá dice, ¿no? La buena noticia es que el que está a favor es Dios. El que está en contra, hasta ahorita no hemos visto de forma explícita, pero vamos a ir conociendo un poquito. ¿Ok? Bien, voy a parar aquí. Bueno, aquí vamos a poder seguir. El siguiente versículo ahora nos habla acerca de Jesús como personaje principal y su accionar a favor del hombre, ¿no? Vamos a avanzar. Bueno, como les dije, el personaje central de este versículo es Jesús, el mismo que fue entregado sin escatismo a favor del hombre. ¿Qué acciones, pues, vamos a decir así, realiza Jesús, ¿no? Realiza Jesús a favor nuestro, ¿no? Cooper, Gemón. Vamos más abajo. Y vemos lo primero. Dice, la muerte de Jesús sin duda fue el mayor regalo a la humanidad. Se trata de una salvación inmerecida. Eso de por sí ya trae alivio y disposición a servirlo. Pero lo que complementa esta obra redentora es en sí el acto de egeiro, levantarse de entre los muertos. Aquí Pablo se detiene un poquito, ¿no? Para hablar y decir que si bien Jesús muere, pero luego resalta, otra vez usa un resalte para decir que incluso se levantó de los muertos. Ustedes deben recordar que en otro episodio Pablo designa que este acto, vamos a decir así, de levantarse de los muertos, inclusive es mucho más importante, ¿no? Porque de nada serviría, pues, nuestra fe si Él no haya resucitado, ¿no? Vamos a avanzar. Muy bien, aquí vamos a otro acto que dice la frase en Dexiatu Seu, que se encuentra a la derecha de Dios, ¿no? Y bueno, esta imagen no solamente la da a conocer Pablo, Marcos también la da a conocer, Esteban, Pedro también, pues Pablo es que lo usa reiteradamente. ¿Dónde se encuentra Jesús? El lugar, ¿no? Donde Jesús se dirigió luego de resucitar y ascender a los cielos, ¿no? Muestra aquí una conexión con su función sacerdotal en el santuario celestial y pues, como muchos sabemos, la función del ministerio de Cristo es la intercesión. Vamos avanzando. Aquí, al igual que la anterior comparación que vimos, otra vez vemos aquí la comparación a favor de nosotros. Cooper Gemón, vamos a decir así, que es el centro de la oración. O sea, en esa sección Pablo está centrado en nosotros. Hay algo que se está haciendo a favor de nosotros y por lo tanto, su pregunta, ¿no? ¿Quién contra nosotros? Si hay algo que se está haciendo a favor de nosotros. En el versículo 31 dice, Dios está a favor de nosotros. Versículo 32, la oración presenta la misma sintaxis, ahora diciendo el que lo entregó a favor de todos nosotros. Y el 34, el que intercede a favor de nosotros, ¿no? Dios está a favor de nosotros, realiza una acción, y ahora el Hijo intercede a favor nuestro, ¿no? ¿Qué podemos ver aquí? Dice, esto permite encontrar un cuadro de juicio. Existe un acusador que está constantemente oprimiendo a los escogidos de Dios. Pero mejor aún existe un abogado y juez que por más acusaciones
del enemigo siempre está a favor de sus escogidos. Así, el temor a un juicio debe ser suprimido, ya que la humanidad tiene a la deidad a su favor. Muy bien. Vamos a la segunda parte de esta sección, que está así de golpe porque tiene una especie, aquí hemos tratado de estructurarlo, tiene una estructura interesante. No es una estructura quiástica, pero es una estructura que nos permite percibir cómo Pablo entendía esto. Versículo 35, Pablo empieza diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esa es su pregunta, esa es su cuestión. Da algunos ejemplos, ¿no? Y luego dice, y luego menciona una referencia a los Salmos, donde se dice, ¿no? Por tu bien somos matados todo el día, somos contados como ovejas de matanza, que expresa los desafíos, las complicaciones que se tienen. Entonces aquí vemos una especie de dificultad, ¿no? Empieza con la pregunta, los intentos de separación, la dificultad aquí expresada, y luego lo contrario a la dificultad dice, no, pero en todo esto somos completamente victoriosos a través del que nos ama, la victoria. Y nuevamente vuelve a referirse a los intentos. La muerte, la vida, los ángeles, gobernantes, el pasado, el futuro, poderes de lo alto, de lo profundo, y otros intentos, ya, de otro matiz, ¿no? Y su respuesta al final es, ninguna creación será capaz de separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vemos así, ¿no? Al inicio una pregunta, al final está la respuesta, en medio de ellos se nos habla de los intentos de esta separación, pero se da a conocer dos cosas, que estar en el amor de Cristo manifiesta dificultad, ¿no? Dificultad. Pero estar en el amor de Cristo también significa obtener victoria en esa dificultad. Muy bien, vamos a ver un poquito aquí. Bueno, aquí hay algunas, vamos a decir algunos comentarios sobre cada una de estas frases, pero vamos a tratar de avanzar un poquito, a centrarnos en la frase, en esas dos últimas, Ok, vamos aquí. Bueno, aquí es un comentario acerca del amor, ¿no? Bueno, ya mucho se ha hablado, pero vamos aquí. Al inicio del texto, Pablo enlista las dificultades que podrían amenazar la relación entre el Hijo de Dios y su amor. Al final descarta los supuestos agentes que amenazan esta relación. Pablo menciona que ninguna cosa creada puede romper esta relación. Por lo tanto, las dos listas se tratan de cosas creadas que podrían amenazar la relación expresada en el contexto. Claro, ambas listas de naturalezas diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí por un lado la primera lista dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Son cosas quizá más visibles, ¿no? Pero luego vemos aquí muerte, vida, ángeles, gobernantes, el presente, el futuro, poderes, alto, profundo, que ya pertenecen a una dimensión no visible. Entonces, ni siquiera lo que podemos percibir o lo que no podemos percibir es un agente que va a afectar nuestra relación, nuestra separación con Dios. Lo afirma aquí el apóstol. Y lo último, el punto central de la estructura se encuentra justamente aquí. El CC es la parte donde dice que nada nos separará, ¿no? El apóstol ejemplifica a través de una cita directa de los Salmos, lo que significa mantener una relación con el amor de Cristo, teniendo presente a los agentes divisores. Por otro lado, continúa diciendo lo que significa mantener una relación con el amor de Cristo, a pesar de la presencia de sus agentes divisores. Bueno, ustedes pueden revisar ahí Salmos 44, no lo vamos a tener ahí, acerca de esa referencia. ¿Ok? Dice, aparentemente Dios no actúa, ¿no? Según ahí Salmos, si no lee el capítulo entero, pareciera que Dios no está actuando, ¿no? O está dormido. Pero Pablo manifiesta que en esas situaciones de incertidumbre somos más que vencedores, ¿no? Hooper Nicomen. Somos más que vencedores. Esto de aquí, Hooper, en este caso, le da esa valía, ¿no?
No eres un simple vencedor, ¿no? Eres más que eso. Luego dice, o somos completamente victoriosos según otra traducción. No es una victoria parcial, es completa. Es completa todo lo que Dios nos da. Bien, veo que... Excelente. Bien, hasta aquí, bueno, hemos tratado de cubrir algunas cosas puntuales de esta sección que se estudió. Y me gustaría dar a conocer aquí algunos puntos a los que se llegó, ¿no? ¿Qué puntos nos da a conocer esta... Bueno, es una pequeña exégesis hecha cuando se dio, vamos a decir así, la pandemia empezó y eh, el tiempo pues lo disfrutamos estudiando, leyendo y analizando, viendo, ¿no? Y miren, primero, existe un juicio inevitable para la humanidad, pero este no debe ser tomado con temor o miedo, ya que se deja bien en claro que en todo el proceso alguien ya acomodó todo a nuestro favor, ¿no? Puede venir el acusador, ¿no? Puede humillarnos, condenarnos, pero está el juez y el abogado del lado de nosotros. Bueno, aquí se enfatiza eso, ¿no? Del lado de nosotros. Ahora, ya sería otro problema es que nosotros nos pusiéramos por otro lado, porque por su parte Dios manifiesta aquí, Pablo, como lo entiende, es que Dios está de nuestro lado. Ya es diferente que uno decida colocarse en un lado opuesto, ¿no? Lo único que se necesita es aceptar ese favor, ¿no? El favor que hace. No hay que temer si aceptamos el que ya está a nuestro favor. Segundo, el amor de Dios expresado en el ministerio mesiánico es lo más valioso que el ser humano puede recibir de las manos divinas. Si el humano deja que ese amor trabaje en él, no existirá nada que lo separe de ese amor. Bueno, aquí hemos puesto esta condición, ¿no? Quizá en el texto Pablo no lo especifica, no dice así, ¿no? Pero da a conocer que para que no exista separación del amor de Cristo con nosotros, es que, vamos a decir así, estemos del lado de Dios, que Dios y nosotros estemos en el mismo lado, por así decirlo. Entonces, si no estamos en el mismo lado, no estamos apuntando en la misma dirección, o en otras palabras, si no no dejamos que ese amor trabaje en nosotros, entonces, ahí sí, hay forma de que el amor se separe de nosotros. Ahí sí, esas creaciones que vimos, ¿no? Las dificultades visibles y las no visibles sí pueden causar una separación. Pero mientras Dios y nosotros estemos del mismo lado, absolutamente nada haría eso, ¿no? Tercero, cuando Pablo se refiere a Salmos 44 para ejemplificar las dificultades de un siervo fiel, ¿no? Donde dice que fuimos matados todo el día y nos consideraban como ovejas de matanza. Dice, con ello aclara que las aflicciones estarán rodeando al cristiano no como para evidenciar a un Dios ausente, ¿no? Sino para mostrar al Dios amante que es, ¿no? Es en la mayor dificultad donde el ser humano acude a Dios. Bueno, es una realidad a veces. Pero lo que todo cristiano debe aprender es que aunque la respuesta no se dé al instante, debe seguir siendo fiel. La fidelidad nunca debe ser comprometida por las circunstancias. Al contrario, se debe demostrar que la fidelidad podrá vencer la dificultad. Y lo único que se necesita es comprobar la promesa. Romanos 8:37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Finalmente aquí, quizás no cerrar con esto, ¿no? Romanos 8:31 al 39 nos habla de una promesa, de que Dios está al lado nuestro. Y que vamos a encontrar desafíos, sí. Salmos 44, leámoslo. Es la perspectiva de alguien que pareciera que Dios no está. Cuando vi la referencia, leí ese capítulo y a veces uno se siente en esa situación. Pero a pesar de eso, Pablo termina diciendo, sí, es cierto, hay situaciones así, pero aún en esas somos vencedores. Entonces, bueno, hasta aquí es lo que podemos dar a compartir sobre el trabajo realizado y pues les doy aquí el tiempo para algunas preguntas o acotaciones.
Excelente, amigo Jean-Pierre, ha estado muy buena la ponencia hablándonos acerca de Romanos un poco. Y bueno, hemos llegado al espacio de preguntas, tenemos un tiempito de unos 5 minutos, a ver si hemos dejado en el chat también el aviso, pero hasta el momento no ha habido nadie. Yo creo que ustedes están esperando prender su audio. A ver, hay alguien que de repente puede levantar la mano o prender el audio y realizar la pregunta, por favor, con respecto a la ponencia que se acabó de hacer. Muy bien, bueno, parece que todo nos ha quedado muy claro, así que, o también de repente si alguien por ahí tiene, puede hacer un aporte, pero ahí vemos una pequeña reacción donde dice excelente, ¿no? Ustedes saben que siempre hay para investigar, ¿no? Ustedes pueden tomar el mismo texto y pueden tomar otra perspectiva, ¿no? Entonces, pero ya nos ha motivado, nos ha incentivado y gracias, Jean-Pierre, porque realmente, como tú mencionas, lo que para otros parecía una maldad, tú lo has visto una oportunidad para investigar la pandemia. Así que muchas gracias, Jean-Pierre, y les motivamos aquí a todos a que podamos seguir investigando más acerca de la palabra de Dios. Que Dios nos pueda bendecir mucho. Excelente, muchas Muy gracias bien, a ustedes. después pues de nuestro amigo Alex, vamos a tener la pausa activa. Capaz ustedes están ahí escuchando, en este caso la ponencia, sentados, en este caso ya sea del Perú. Manden sus saludos, por favor, si son del extranjero, ahí háganme saber de dónde nos están acompañando. Y de esta manera vamos a hacer una pausa activa, así es que vamos a ponernos en pie para poder hacer esta pausa activa, así es que prendan sus cámaras para poder verlos y poder verlas. Por favor, prendan sus cámaras y acompáñanos en esta pausa activa, ¿sí? Entonces, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a levantarnos. Ahí nos están mandando saludos también desde Bolivia. Muy bien. Saludos para ustedes que están allá en Bolivia. Y vamos a ponernos de pie, por favor. Pónganse de pie, levántense. Levántense, levántense. Pónganse de pie de sus asientos. Un ratito nada más. Ahora vamos a hacer la pausa activa, por favor. Es bueno hacer ejercitar el cuerpo, estar todo el tiempo sentado también. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un movimiento del cuello. Así es que vamos a girar, por favor. Vamos a girar el cuello para poder ejercitarlos. De esa manera también podemos estar menos estresados. Luego vamos a levantar los dos brazos, ¿sí? Vamos a levantar los dos brazos y vamos a estirarnos, ¿sí? Hacia arriba, todos vamos a estirarnos. Intenten llegar hacia el techo en la casa ahí. Vamos. Muy bien. Ahora sí, vamos a mover también la cintura, ¿sí? Vamos a mover la cintura para que podamos estar bien, ¿no? En forma circular, vamos. Eso es. Están haciendo muy bien, genial. Y pues, muy bien. Ahora sí, vamos a saltarnos, ¿sí? Vamos a saltarnos y vamos a terminar ya con esta pausa activa porque solamente es de un minuto. Y bueno, ahora sí, vamos a regresar a nuestros asientos, vamos a sentarnos y prestamos atención a la siguiente ponencia que pues nos va a traer nuestro pastor Benjamín. Dios los bendiga y gracias por su compañía y saludos desde Perú para ustedes, Bolivia, si están desde Argentina también y otros países, hermanos. Cuídense mucho, bendiciones. Muy bien, apreciado Marc Anthony. Realmente nos hemos un poco desestresado, nos hemos un poco aliviado. Realmente estar sentados es un poco complicado, pero sin embargo, con estas pequeñas dinámicas nosotros podemos reactivarnos nuevamente. Bueno, a continuación tenemos otra ponencia especial, así que si usted estaba pensando ya irse, pues yo le invito a que se pueda acomodar bonito ahí y pueda tomar su lapicero,
o en su tablet o en su celular para que pueda notar que la siguiente ponencia va a estar muy, muy especial. Y bueno, para mí y para todos creo que es un privilegio poder tener a nuestro siguiente ponente. Bueno, una breve descripción de su proceso que él ha pasado hasta el momento. Es maravilloso, ¿no? Que nosotros podamos seguir escuchando ponencias importantes, más nos toca un momento especial antes de poder presentar a nuestro ponente en este momento. Queremos alabar el nombre de Dios, así que Stephanie, por favor, compártenos el cántico que vamos a cantar en este momento y luego estaremos con la segunda ponencia. Vivimos en un mundo lleno de oscuridad, solo vemos dolor y maldad. Ya estaba dicho, el amor se enfriará, todo indica que el fin cerca está. Hay que levantarnos sin avergonzarnos y reflejar a Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Vivimos en un mundo donde muere la fe, donde muchos respiran temor. La gente clama por un mundo mejor y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicar de Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Queremos hoy vivir como Jesús vivió, darle todo nuestro corazón, Seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con la luz del cielo que en Jesús hay salvación. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Es momento que todos vean a Jesús
Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Muy bien. Hemos cantado una bonita alabanza, Jesús en mi ciudad. Qué maravilla. Así que si usted quiere que Jesús esté en su ciudad, prediquemos el evangelio. Muy bien, a continuación sí ya estamos listos y preparados para poder escuchar la siguiente ponencia muy, muy, muy especial. Y necesitamos que ustedes, si tienes un amigo, un interesado, un hermano, un familiar que puede le ser útil esta información, estas ponencias que estamos pasando, te invitamos a que puedas compartir. Puedes compartir en tus estados, en tus grupos de WhatsApp, en diferentes lugares que tengas para llegar a más personas y así puedan conocer más sobre la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con el programa. Tenemos la siguiente ponencia especial, como les estaba mencionando. Bueno, para mí y para todos, como mencionaba, es un privilegio poder tener al doctor Benjamín Rojas. Bueno, él un poquito para poder conocerlo, ¿no? Yo sé que ya lo conocemos, lo hemos visto, incluso he escrito artículos, pero queremos simplemente poder compartir breve. Así, miren, él terminó su bachiller en teología en la Universidad de Bolivia, en la Universidad Adventista de Bolivia. Y como él es apasionado por la investigación, dijo, no, yo no me puedo quedar ahí, ¿no? Hizo una maestría en mención con Sagradas Escrituras en la UPU, en la Universidad Peruana Unión, en nuestra casa. Y pues, bueno, él dijo, quiero seguir más aprendiendo y sigue aprendiendo. Luego realizó un doctorado que ahora tiene un PhD en la Universidad de Sudáfrica, así que es un desafío, la Universidad de Stellenbosch. Y bueno, ahí realizó pues su PhD y pues él es apasionado especialmente por un libro especial que es Hebreos. Así que ahora en este momento él nos va a estar presentando un tema muy, muy especial que es hermenéutica y exégesis, principios de interpretación bíblica. Así que no se vaya, preste atención, anote, vaya anotando sus preguntas y al final estaremos compartiendo y resolviendo sus dudas aquí con el doctor Benjamín Rojas. Pastor, bienvenido aquí a la segunda sesión Suite 2021-1. Gracias, Alexito. Muchísimas gracias por la presentación tan apoteósica, ¿no? Pero los que me conocen saben que soy un simple mortal también, ¿no es cierto? Que juega pelota con algunos de ustedes, ¿no? Y que sale a caminar y que come junto y comparte un rico desayuno, un almuerzo a veces con los que se puede, ¿no? Entonces, es un privilegio para mí estar en este momento con ustedes para conversar de un tema que creo es muy importante, es muy importante. Acá como primicia yo les voy a decir algunas cosas a ustedes. Por ejemplo, este año la división se está proponiendo publicar un libro en hermenéutica. Y la idea es publicarlo hasta fines de año, ¿no? Hasta fines de año. A pedido de la división se va a trabajar con un editor en Brasil, que será
pastor, bueno, allá ya han elegido ellos, va a ser uno pastor de Teixeira, fama. pastor. Ah, sorry. Carlos Teixeira. Carlos Decano de Teixeira. Fama. Ajá, de Fama. Él va a ser el editor. Allá, el pastor Carlos. Sí, Carlos Teixeira es él. Y acá, para el lado hispano, es su servidor. Entonces, nosotros justo ayer tuvimos una reunión, la primera reunión, en la que se hablaron de estos temas. Ya se han llegado a algunos acuerdos. Y creo que ustedes van a tener la posibilidad de ver un libro interesante, porque va a ser un libro con una visión más sudamericana, ¿no? Una mirada más sudamericana de cómo entender el texto bíblico. Así que este es un tema bastante desafiante, es un tema bastante complejo, porque por el problema hermenéutico, por el asunto de cómo leemos la Biblia, de cómo nosotros interpretamos el texto, es que acabamos hay veces teniendo posiciones diferentes frente a situaciones reales que se presentan en nuestra sociedad. Por ejemplo, la ordenación de las damas al ministerio, por ejemplo, qué hacemos con los problemas ahorita, la situación del género o la ideología de género, cómo nosotros abordamos esto, o cuál debería ser el papel de la iglesia frente a la situación política que se vive en los países. Todos estos temas y las distintas posiciones que ustedes escuchan dependen de todo un patrón, dependen de toda una plataforma hermenéutica. Entonces, el asunto hermenéutico es sumamente importante para que nosotros podamos tener una mirada más similar, más homogénea dentro de la iglesia. Bueno, ¿y por qué ocurre todo esto? ¿Por qué ocurre todo esto? Es lo que yo voy a hablar un poquito acá y voy a tratar de hablar un poquito más respecto al Nuevo Testamento, y creo que podría ser aplicado también al Antiguo Testamento, ¿ya? En primer lugar, ocurre esto porque, por un lado, existe una realidad positiva y por otro lado existe una realidad negativa. La realidad positiva es que tenemos cada día gente más estudiada, cada día gente más preparada, cada día el miembro de iglesia, el pastor está en mejor condición académica. El mundo no es tan pequeño como simplemente Perú. El mundo es más grande para el pastor de este tiempo. Ahora el pastor se relaciona con gente de Europa, conversa con otras personas, mira otras realidades, y entonces su mundo se abre, y eso permite también que él tenga miradas diferentes, diversas, distintas a realidades que antes tal vez nunca se imaginó, nunca pensó que podrían pasar, pero ahora están frente a sus ojos, y entonces él tiene que enfrentar esta situación. Esa es una de las cosas por las que ocurre esto. Pero por otro lado, tenemos también la otra realidad, es la parte de la ignorancia, el no conocer algunas cosas. Y no conocer algunas cosas tan simples como el hecho de que nosotros, de alguna manera, estamos haciendo ciertas cosas, estamos interpretando ciertas cosas, estamos usando ciertos métodos, hay veces de forma inconsciente. O sea, existen estas dos grandes este mundo dividido en estos dos grandes grupos, ¿no? Los que conocen muy bien y los que no conocen, y sin conocer están usando muchas cosas, y a veces están defendiendo ideas sin conocer lo que están defendiendo. Esa es una realidad bastante presente en nuestra iglesia, que nos lleva a tener problemas de interpretación del texto bíblico. Bueno, esa es la parte filosófica compleja que es importante que ustedes le den una mirada, o que escuchen por lo menos, para entender lo que yo voy a explicar en este momento, ¿ya? Quiero con ustedes mostrarles algo. Permítanme, voy a compartir aquí mi pantalla.
y voy a mostrarles una publicación de alguien que me parece que es importante, o sea, en este caso me parece que vale la pena que ustedes lo puedan ver, ¿no? Ahí está, espero que estén viendo lo suficientemente grandecito. Esto fue publicado por Mark Alan Powell, ¿ya? Acá está la foto, ustedes pueden ver ahí la dirección también, lo pueden bajar. Y a mí me llama la atención porque la idea que él tiene cuando publica esto, y yo creo que él no ha sido tampoco, digamos, exhaustivo en el hecho de que todo lo que realmente ocurre lo ha puesto ahí, pero la idea que él tiene es que cuando tú estudias el Nuevo Testamento, cuando tú haces investigación en el Nuevo Testamento, usas alguna de estas herramientas, usas alguno de estos métodos. Los puedes usar, él no lo dice, eso ya viene de mí, los puedes usar de forma consciente o de forma inconsciente, pero siempre estás usando alguno de estos métodos, ¿ya? Algo de eso tú usas. Hay veces de forma inconsciente, otras veces de forma consciente, pero de todas maneras usas algunas de estas herramientas cuando tú estás haciendo la investigación bíblica. Y acá él menciona varias, ¿no? Menciona, por ejemplo, la crítica textual, menciona la arqueología, la crítica social científica o el criticismo social científico, el criticismo histórico, el criticismo de las fuentes, ¿no? Y algunas de estas metodologías, yo voy a tratar de hablar de algunas de ellas, tal vez no de todas, pero de algunas de ellas. Algunas de estas son menos respetuosas del texto bíblico, algunas de estas son bastante irrespetuosas del texto bíblico. Otras son más neutrales y otras son, dependiendo de quién las usa y cómo las usa, podría ser muy irrespetuosas y tal vez podrían no ser respetuosas también. Entonces, lo interesante es que lo que tenemos que nosotros en primer lugar ser es conscientes de que cuando nosotros estudiamos el texto bíblico, sí o sí estamos haciendo uso de alguna de estas, o hay veces de varias de estas metodologías, de varias de estas herramientas que nosotros, que acá por lo menos nuestro amigo Mark Alan Powell coloca, ¿no? Él también coloca acá la de construcción o desconstrucción desde mi punto de vista, ¿no es cierto? El criticismo retórico, el criticismo ideológico y así, varios otros criticismos, ustedes lo pueden ver, ¿ya? Entonces, de alguna forma, esto creo que es importante y es útil que ustedes en primer lugar pongan en su mente. Nosotros cuando estudiamos la Biblia, hacemos uso, consciente o inconsciente, de muchas de estas herramientas. Vamos a ver cómo hacemos uso de alguna de estas herramientas con algunos ejemplos y luego de eso yo, la motivación que les quiero dar es que ustedes, especialmente los que están estudiando teología acá, puedan ser cada día más conscientes de las cosas que usan y puedan saber lo que están usando. No simplemente lo usen por usar, sino que conozcan muy bien aquello que están usando para que hagan uso correcto o para que dejen de usarlo o para que lo usen cuando tengan que usarlo y no simplemente porque, bueno, pues llegó el momento y lo uso y no sé ni siquiera si lo estoy usando o no. ¿Está bien? Entonces, para eso yo voy a proyectar ahora mi tablet y van ustedes a poder observar acá algo de los dibujos que yo voy a hacer, ¿está bien? O algunas cositas que yo voy a ir escribiendo ahí. Vamos a ver algunas de estas herramientas. Por ejemplo, en el documento que yo les mostré se dice que se hace crítica textual, o sea, quien estudia la Biblia hace crítica textual. La crítica textual es una ciencia que básicamente lo que hace es ayudarnos a determinar cuál es el texto original. Y bueno, ahí hay mucho para hablar de la crítica textual. Yo no voy a hablar de la parte técnica de por qué se hace, cómo se hace, pero nosotros hacemos, consciente o inconscientemente, nosotros hacemos crítica textual. Ahí viene el punto que estoy tratando de enfatizar en esta tarde.
Acá tú puedes haber estudiado alguna vez teología y haber estudiado crítica textual en el curso de griego, y entonces haces algo de esto de forma más consciente, puedes hacer. O puedes nunca haber estudiado nada de esto y simplemente de forma inconsciente estar haciendo también crítica textual. A esa crítica textual se llama crítica textual de segunda mano, ¿no? De segunda fuente, que desde mi punto de vista no debe ser hecha nunca. ¿Ya? Para eso vamos a ponerles a ustedes frente a un problema y un desafío. Es el texto de Apocalipsis. Apocalipsis, vayan los que tienen su Biblia ahí para poder ver cómo funciona eso. Apocalipsis, el capítulo 22. Capítulo 22. Acá les voy a anotar yo. Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 14. El versículo 14. ¿Está bien? Versículo 14. Entonces tenemos ahí este texto. Y este es un texto muy interesante. Si ustedes leen en su Biblia, ¿qué es lo que dice la Biblia de ustedes? Acá yo tengo dos Biblias, ¿ya? Tengo dos Biblias. Y acá en una Biblia mía dice una cosa y en la otra Biblia dice otra cosa. En esta Biblia que tengo acá, en esta de acá, no sé si ustedes están consiguiendo ver mi Biblia, pero sí. Acá, si yo leo este versículo, dice aquí, bienaventurados, acá dice, los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida. Acá dice, los que lavan sus ropas. Esta es en una Biblia. Y aquí en Apocalipsis, en esta otra Biblia que yo tengo acá, dice así, dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Dice, los que guardan sus mandamientos. Los que guardan sus mandamientos, ¿ok? Esas dos posibles lecturas tienen. Ahora, el gran problema que algunas personas tienen es la siguiente: van a la librería, ¿no es cierto? Van a la librería y miran una Biblia y entonces dicen, uy, esta Biblia es bonita, es excelente, me parece genial, ¿no? Y entonces compran su Biblia. Y su Biblia dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. ¿Está bien? Así dice su Biblia. Y entonces ahora predican en base a ese texto. Cuando predican ese texto, predican diciendo, hermanos, acá dice que los que guardan sus mandamientos son bienaventurados, ¿no? Otro hermano va a su librería favorita y compra su Biblia, y su Biblia no dice bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Su Biblia dice bienaventurados los que lavan sus ropas. Así que él predica Apocalipsis 22:14 con mucho énfasis y con mucha fuerza, diciendo, mira, aquí, hermanos, dice que hay que lavar nuestras ropas, la sangre del Señor Jesús limpia nuestras ropas. El otro predica, hay que guardar los mandamientos. Él predica, el Señor Jesús nos ha lavado y nos ha limpiado. Y es un mismo versículo, pero son dos sermones diferentes, ¿no? Son dos sermones diferentes. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que está ocurriendo ahí es que estos hermanos están defendiendo posiciones de alguien que hizo un criticismo textual. En algún lugar del mundo, en algún lugar, en alguna oficina, un grupo de personas o un académico se sentó, hizo un trabajo de crítica textual, decidió por un tipo de lectura, puso ese tipo de lectura ahí, y ahora de segunda mano, este hermano inconsciente agarra el texto, defiende esa posición y entonces no tiene el conocimiento suficiente. Hay otros que podrían tener el conocimiento y hacen esto de forma intencional. Pero todos hacemos de alguna manera, o sea, de forma directa o de forma indirecta, acabamos haciendo crítica textual. Ahora, es importante entonces que quien estudia la Biblia a profundidad, es importante que a veces conozca estos detalles,
Es sumamente importante, ¿no? No es determinante, ¿no? No es determinante. Así que tampoco se asusten, porque algunos podrían decir, uy, caramba, acá estoy, entonces, acá estoy ya en un tema que yo no lo voy a entender nunca. No hay por qué asustarse, pero quiero que ustedes entiendan que esto es muy importante. Es muy importante con ver qué es lo que hay detrás. Cuando una persona tiene este problema y encuentra así, va estudiando su Biblia, ¿no? Va estudiando su Biblia y encuentra que en su Biblia ya no está el versículo, solo aparece el numerito y no hay ni una letra después del numerito. Pero en otra Biblia el versículo está completo. O en cierta Biblia dice algo y en esta otra Biblia no dice eso. Y entonces comienzan a chocar y ahí viene el problema. Ay, tu Biblia no es buena, tu Biblia es mala, que esto, que aquello, que lo otro, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que existe un trabajo de crítica textual detrás de la Biblia. Y valdría la pena que se entienda un poco esto para que nosotros no tengamos este problema y comprendamos por qué ocurren estas diferencias. Comprendamos por qué ocurren esto, que no hace que la Biblia sea menos palabra de Dios. Porque recuerden que la Biblia no ha sido escrita en nuestro idioma y ni ha sido escrita el día de ayer. La Biblia ha sido escrita hace muchos años atrás y en idiomas que nosotros hoy en día no manejamos. Entonces, tenemos traducciones y tenemos también, hay veces, variedades de traducciones y tenemos también, hay veces, variedades de documentos, de copias que vienen de esos documentos que fueron escritos al principio. Entonces, ¿es importante comprender esto? Sí, es importante. O sea, es necesario saber, es necesario estudiar un poco más de esto. Yo no sé cuántos acá son miembros de iglesia, no son estudiantes de la Facultad de Teología, son miembros de iglesia. Pero si tú eres miembro de iglesia, querido hermano, la Facultad de Teología en algún momento va a abrir cursos que tienen que ver con hermenéutica, tienen que ver con griego, tienen que ver dirigido a miembros de iglesia. Lo que hacen ahorita la suite, lo que hace ahorita este grupo de estudiantes de la facultad, es algo muy valioso, que valdría la pena que nosotros lo promocionemos, porque aquí vamos conociendo cosas que tal vez no conocíamos o no se sabían, ¿no? Y se van abriendo nuestros ojos. No para dudar de la Biblia, sino para confiar más en ella todavía. Lamentablemente, no tenemos todo el tiempo para explicar todos estos detalles, pero ahí te dejamos te dejamos la chispita para que tú investigues un poco más, ¿no? Bueno, ese tipo de estudio, entonces, o todo estudio bíblico, siempre está metido en medio de una metodología. No es acá que yo tengo que estudiar esta metodología recién para aplicarla, ¿no? Hay veces la estoy aplicando sin ni darme cuenta. A veces yo estoy haciendo algo sin ni siquiera haber estudiado. Pero es mejor entonces estudiar para poder hacer. Otro ejemplo de esto, creo yo que es importante que nosotros lo veamos, que tiene que ver con el asunto de bueno, entonces, ¿por qué esta diferencia? A ver, acá vamos acá, antes de hacer esto, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué? Porque hay un asunto que se llama crítica textual. Porque hay un método que se ha usado que se llama crítica textual. Y si yo ni conozco del método, no sé nada, entonces estoy en un problema. No voy a poder explicar esto. No voy a poder explicar. Yo necesito conocer el método, necesito estudiar un poco más de esto para poder explicar por qué esta diferencia. Otra herramienta que se usa mucho, a veces si nosotros no somos conscientes de que lo usamos, tiene que ver con el asunto de el criticismo social, ¿no? El criticismo social. Por ejemplo, cuando alguien afirma así, los jóvenes salen de la iglesia por falta de amistad, por falta de amistad. Esto no tiene que ver con un texto bíblico, esto tiene que ver con un asunto que a veces se repite frecuentemente en la iglesia, ¿no? La iglesia, ¿por qué se ha ido la hermanita? Se ha ido
que no hay amor en la iglesia. Se ha ido porque no hay amistad. ¿Por qué se ha ido el joven? Porque no ha encontrado amigos, porque no ha encontrado un ambiente bonito, por esto, por aquello, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde sale esa conclusión? ¿De dónde sale esa conclusión? Recuerden que las conclusiones de arriba del texto salen de una metodología que se llama crítica textual. Esta conclusión sale de una metodología que se llama, ¿cómo les dije? ¿Cómo se llama esta metodología? Se llama criticismo social científico. Criticismo social científico. El que hace este tipo de afirmaciones, lo que está haciendo es consciente o inconscientemente, sepa o no sepa, haya estudiado o no haya estudiado en la universidad, él está haciendo una crítica social científica para poder sacar esta conclusión. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque, miren, cuando tú haces una afirmación como estas, tú tienes que entender que la crítica social o la crítica científica o el estudio empírico, el estudio científico, como lo quieras llamar, es una metodología que ha dado un montononón de conclusiones, ¿no? Ha dado una cantidad de conclusiones tremendas. Por ejemplo, si hoy en día hay gente que piensa que el género no tiene nada que ver con el asunto físico, el asunto biológico del sexo, sino tiene que ver con un asunto cultural o de formación social, tiene que ver justamente por algunos estudios científicos sociales. Entonces, el mismo método que se usó para llegar a esas conclusiones se usa ahora para afirmar de que los jóvenes están saliendo, para que las personas están saliendo por falta de cariño, de amor o de amistad. ¿Cuál es el punto acá? El punto es que si yo no conozco bien la metodología que se ha usado, no conozco bien cómo se llegó a esta conclusión, valdría la pena que yo trate de conocer la metodología o simplemente no use la metodología. Y diga, ok, yo no sé cómo cómo se usa, cuáles son las presuposiciones, cuáles son las herramientas, cuál es el sistema, cuál es el método no lo conozco. Entonces, si este método me dice este resultado, yo no lo voy a aceptar. Yo necesito conocer el método para poder aceptar el resultado. No se trata simplemente de escuchar y que me parece lógico, me parece bueno, me parece coherente, ¿no es cierto? Entonces, y pensar que ya eso es una verdad, ¿no? Pensar que eso ya es una verdad. No. Creo que es importante que evaluemos no solamente las conclusiones, sino que también evaluemos la metodología que se usó para sacar las conclusiones. Todo estudio bíblico, recuerden, todo estudio bíblico, por muy académico que sea o por muy simple que sea, está basado en metodologías. Consciente o inconscientemente, pero usamos metodologías. Entonces, el hermano que sale al frente de la iglesia a predicar un sermón y hace esta declaración, ¿no? Falta de amor, hermano. Capaz él no sabe, capaz nunca usó esta metodología, simplemente lo escuchó, lo leyó y ahora lo está repitiendo. Alguien lo dijo, le pareció muy bueno, lo está repitiendo, pero debe de ser consciente que detrás hay una metodología que llevó a formular esta declaración. Igual que en el texto bíblico, hay una metodología, se llama crítica textual. En este caso, la metodología se llama criticismo social. Entonces, todos los que estudiamos la Biblia usamos métodos. Todos usamos métodos. ¿Ya? No nos libramos de eso, para nada. O sea, no hay forma de librarnos de eso. No vayan a pensar, no, yo nunca he usado ningún método porque yo nunca he ido a la universidad. Mi mente está limpia, está libre, ¿no? Y no es verdad. No es verdad. O sea, todos usamos algún tipo de método para estudiar la Biblia, que puede ser muy simple o puede ser muy complejo, pero usamos métodos para estudiar la Biblia. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? ¿Cuál sería la solución a esta realidad que yo le estoy presentando? Que espero me esté dejando entender, no es una realidad tan sencilla, es una realidad que a veces un poco compleja, ¿no? ¿Cuál sería la solución? Acá les voy a presentar también algo.
vamos a parar esta presentación y acá les voy a mostrar algo que va a ser también va a ser para ustedes, digamos, una especie de primicia, ¿ya? Para ustedes va a ser, ustedes hoy han tenido varias primicias, ¿no? Entonces, porque no les estamos contando algunas cosas que todavía no ocurren, pero pronto van a ocurrir. Entonces, este es un artículo que el servidor escribió hace poquito, se llama Desafío Hermenéutico Adventismo Bajo Ataque, y que ustedes lo van a poder leer en la revista Adventista de acá a poco. Y en esa revista adventista, que ustedes lean, van a encontrar esta imagen, ¿ya? Esta imagen que les voy a presentar acá, para que ustedes puedan verlo un poquito más. Esta es una propuesta, claro, no lo van a encontrar así seguramente, lo van a encontrar ya bien hechecito, ¿no es cierto? Cuando los editores lo hacen, ya lo hacen bonito. Pero esta es una propuesta que su servidor, de alguna manera, algunos de los estudiantes acá que han escuchado mis clases seguramente han visto que esa es la idea que yo tengo en la mente respecto a cómo se estudia y cómo se interpreta el texto bíblico. Porque yo creo que el estudio y la interpretación del texto bíblico no es un asunto que depende únicamente del ser humano y de la metodología. Yo creo, como les he dicho a ustedes, que todos usamos metodologías. El hermano más simple que no pasó ni siquiera la primaria ni la secundaria y aprendió a leer solo en su Biblia, por ejemplo, mi tío, yo tengo un tío que es así, ya se olvidó de leer también porque ya está viejito, pero cuando era más joven predicaba leyendo, pero lo único que sabía leer era su Biblia. Lo demás él no sabía leer. Entonces, el hermano más simple, él usa metodologías. Nosotros no podemos decir, no, este hermanito nunca usó ninguna metodología, él no usa ningún método, pero no, usa metodologías. Consciente o inconscientemente, hasta la crítica textual puede estar usando, inconscientemente, puede estar usando un método socio-retórico, y él no se da cuenta. Tendría que ir un especialista a evaluar su sermón, a evaluar lo que él está hablando y decir, mira, él usa el método socio-retórico, ¿no? O él está usando acá la crítica de las fuentes y él no sabe, pero él está usando, ¿no? Es interesante. O sea, los seres humanos usamos métodos, por muy simple que seamos, usamos. Ese es mi punto, esa es mi visión personal. Todos usamos algún tipo de metodología. Así que no nos libramos de eso. Pero yo creo que la interpretación del texto no está ligada a la metodología. Ese es un aspecto periférico de la interpretación. ¿Cómo se interpreta el texto bíblico? El texto bíblico se interpreta en una especie de círculo sin fin, en una especie de espiral sin fin. Y esa espiral sin fin, sin embargo, tiene 4 sectores. Así lo veo yo, 4 sectores. Un primer sector es un sector que lo hemos llamado intervención divina, y donde ustedes miran el número 1. Todo ese paquete, todo ese cuadrado ahí, es la intervención divina. ¿Qué significa ahí? Es que cuando tú por primera vez lees tu Biblia, cuando tú agarras tu Biblia por primera vez, no es porque tienes ganas de leer tú, no es porque el ser humano tiene voluntad de leer, no es por eso. Es porque Dios interviene y hace que tú leas la Biblia. De alguna manera, Él te motiva a leer la Biblia por primera vez. Y entonces, en ese primer momento de lectura bíblica, en el que Dios de alguna manera interviene para que tú leas, puede ser a través de tu papá, de tu mamá, ese fue mi caso, por ejemplo, ¿no? A mí me hacían leer la Biblia a fuerza, ¿no? Cuando era niño. Así que puede ser por un problema que estás pasando, puede ser por distintas razones, pero Dios se encarga de llevarte al texto bíblico y de hacerte leer la Biblia por primera vez. Eso es un trabajo divino, no es tu voluntad, no es tu fuerza, nada. Tú estás leyendo la Biblia porque Dios te llevó ahí. ¿Está bien? Ahora, pero no se queda ahí, no se queda en la lectura, porque si solamente se queda en la lectura, entonces la lección no es completa. Ahí viene la intervención humana. El punto 2 es
una intervención humana. Y ahí viene, tú entras, ahora que Dios te llevó a leer, tú comienzas a estudiar la Biblia. Viene la parte del estudio y comienza a estudiar un texto acá, un texto allá, comienza a estudiar por acá, por allá. Lees, subrayas, anotas, meditas, piensas, escribes, agarras un cuadernito, distintos métodos, ¿no? O agarras tu Logos, tu software, agarras tu Word y usas los 6 pasos del exégesis o los 10 pasos o los 14 pasos, método que tú uses, ¿no? Usas tu lección de escuela sabática, pero tú estudias la Biblia. Ahora viene el estudio, pero el estudio de la Biblia no es 100% humano, pero sin embargo, es tiene un énfasis humano. Hay una intervención humana fuerte en el estudio de la Biblia. Y ahí, en ese momento, es que se usan los métodos, ¿no? Ahí se usan los métodos, ¿está bien? Entonces, cuando tú estudias la Biblia, usas métodos avanzadísimos o métodos simples, conscientes o inconscientes, tú los usas. Pero ahí está. Pero todavía no se ha entendido el texto. Todavía no se ha entendido. Para entender el texto, el círculo tiene que completarse. Entonces, para comprender el pasaje bíblico, tú tienes que dar un tercer paso. Y el tercer paso es la comprensión. Pero la comprensión del texto ahora viene también por intervención divina. La comprensión del texto no es un asunto en el que yo entiendo. Uy, qué bueno, ¿no? Ya yo sé ahora, no. La comprensión del texto es también, así como la lectura, regalo de Dios. Dios interviene sobre tu mente, Dios de forma sobrenatural y a través de su Santo Espíritu, a través de distintos medios que Él puede usar, incluso personas, Él hace que tú comprendas el texto. Y ahora tú lo entiendes, ahora tú lo comprendes. Ahora puedes explicar por qué Apocalipsis dice una frase acá y la otra Biblia dice otra frase diferente. Ahora tú lo entiendes, lo explicas y lo comprendes. Ahora lo comprendes, ¿ya? Pero eso es también obra divina. Eso no es obra humana. Tú tienes métodos, tienes un montón de cosas. En esa es la parte de la humana, la parte del estudio, pero la comprensión es intervención divina. Y luego de la comprensión, para que el estudio, la comprensión bíblica sea completa y tú entiendas y estudies y hayas hecho una interpretación del texto bíblico, pasas a al cuarto cuadrante de este cuadro, que también tiene que ver con la intervención humana, que tiene que ver con la enseñanza y la práctica. O sea, una vez que ya comprendiste, ahora tú practicas y enseñas. Enseñas y practicas. Eso que comprendiste. Lo enseñas y lo practicas y lo enseñas. Y recién ahí, Dios abre tu mente y hace que ahora tú comiences a ver otra verdad y comiences a ver una verdad mayor y comienzas a profundizar en el texto. Y así eso va avanzando. Y conforme tú vayas de la lección 1 a la lección 2, pasarás a la lección 3 y a la lección 4. Pero Dios nunca pasa a la lección 2 si no se completa el círculo de la lección 1. Para ponerlo en forma práctica, si tú lees la Biblia, luego estudias la Biblia y usas herramientas humanas y te olvidas de Dios, nunca llegas a comprender el texto bíblico. Nunca. Tú puedes pasar toda tu vida siendo un académico tremendo y sin comprender el texto bíblico para nada. Pero si tú lees tu Biblia, estudias el texto bíblico, pero al mismo tiempo dependes de Dios, llegas un día a comprender el texto bíblico. Si comprendes el texto bíblico y Dios te hace entender de que el sábado es el día del Señor, de que no hay vuelta que dar, el sábado está en todo lugar ahí, ¿no es cierto? Presente. Y ahora lo practicas y lo enseñas, entonces Dios te comienza a enseñar una nueva lección, te da otra lección y otra lección. Pero si tú comprendes, pero al final raciocinias, no lo enseñas, no lo practicas, dices, no, mira, mejor después, algún día, entonces te quedas ahí y nunca pasas a la siguiente lección que Dios te quiere enseñar. Entonces,
la comprensión del texto, la interpretación del texto bíblico, aun cuando, digamos, con los métodos tú te puedes ayudar, no está ligada a la metodología. Creo que es importante conocer la metodología. Yo he tratado de presentar eso al principio. Es importante que tú conozcas eso, pero es más importante que tú completes el círculo para poder entender bien el texto bíblico, para poder comprender bien el texto bíblico. Así es como, bueno, tu servidor cree que se estudia y se debe de estudiar el texto bíblico. Creo que todos usamos metodologías, pero todos debemos de dar el círculo completo para poder entender bien el pasaje bíblico. Bueno, estamos acá para, si es que podemos de alguna manera conversar con alguno de ustedes y tener chance por lo menos a escucharlos algunos con comentarios, acotaciones, preguntas, también con mucho gusto. Muy bien. Doctor Yauri, buenas tardes, doctor Yauri. Doctor Rojas, buenas tardes. Está hablando Juan Velázquez, el pastor. Oh, Pastor Velázquez, qué gusto. No lo puedo ver acá en mi pantalla, pero qué gusto. Estoy con la máquina de mi sobrino porque la otra máquina tuvo un problema, por eso estoy con Jan. Ok, qué gusto, pastor. Qué interesante. Nunca había escuchado esta metodología denominada la espiral sin fin. Es un nuevo nombre a esta metodología de estudio de la Biblia, ¿correcto? Sí, es una propuesta. Tengo dos preguntas. Pensé que esta espiral sin fin, así como usted lo está presentando, es un avance de una lección, 2 lecciones, 3 lecciones. Pensé que la espiral sin fin, a ver, ayúdenme, era en relación a que uno puede estudiar un tema de la Biblia, pero no tiene un fin. Por ejemplo, estudio el tema del sábado, no encuentro un punto final, sino mi estudio va a seguir y seguir hasta encontrar nuevos elementos, nuevas comprensiones, nuevos enfoques o nuevas aristas del tema de estudio. Pensé que ese era el enfoque, pero cuando ya vi lección 1, 2, 3, estoy entendiendo que esta espiral sin fin es de muchos temas, de diversos temas, que bueno, uno va en el proceso de aprendizaje. Pregunta 1. Pregunta 2, doctor. El tema de el énfasis en el diagrama, en los cuadrantes, el énfasis, cuando colocamos el énfasis divino y el énfasis humano, allí como separando, ¿no cree usted que tanto el énfasis humano y divino están en las 4 partes del cuadrante o necesariamente habría que separar así? Gracias, pastor, por la pregunta. Yo creo que en cada cuadrante, para comenzar por la última pregunta, ¿no? En cada cuadrante existe un énfasis más prioritario, no que, digamos, desaparezca por completo. Pero quien determina, creo, en el primer cuadrante es Dios. En el tercer cuadrante es Dios. Él determina. Él es el que regala la comprensión. Él es el que inicia a la persona en la lectura bíblica. En los otros cuadrantes, quien determina es el ser humano. El ser humano es el que determina si Dios va a intervenir en su estudio o él va a usar solo metodologías y va a darle la espalda a Dios y a la voz del Espíritu Santo. Eso el ser humano lo determina. El ser humano determina en el cuarto cuadrante si él va a practicar o si él va a enseñar o si él se va a quedar en silencio y él no va a decir nada o él va a rechazar y no va a practicar. Él determina eso. Entonces, en ese sentido, estos cuadrantes tienen una prioridad. Dios siempre está presente diciéndole, sería bueno que practiques, pero quien toma la última palabra en ese cuadrante es el ser humano. Dios siempre está presente diciendo, mira, escucha mi voz. El Espíritu Santo está diciendo, no solo mires la metodología está equivocada capaz, la metodología te puede llevar a un mal camino, una mala conclusión, escucha mi voz. Pero quien determina al final es el ser humano y dice, no, yo voy a seguir la metodología o sí voy a ser un hombre de fe y voy a escuchar esta otra voz. Entonces, por eso dividimos en estos 4 cuadrantes así. Y respecto a la profundización y a los temas, pastor,
yo creo que nosotros podemos profundizar los temas permanentemente, pero yo creo que las verdades, miren, yo creo en las verdades absolutas. Entonces, es probable que algunos acá no crean en las verdades absolutas. No sé, el mundo hoy en día no cree en verdades absolutas. La gran cantidad de nuestra sociedad cree en verdades personales y en verdades relativas. Esa es tu verdad, no es necesariamente mi verdad. Esa es verdad para ellos, ¿no? No es verdad para los de allá, ¿no es cierto? Entonces, yo no comparto esa idea. Yo creo en verdades absolutas, yo creo en verdades totales, completas, que uno a veces puede ir mirando y puede ir observando algunos matices de esa verdad. Yo creo que sí, podemos ir observando algunos matices de esa verdad, pero la verdad de que el sábado es el día del Señor es una verdad completa y absoluta. Podemos observar más matices, sí, podemos ver sus bendiciones, podemos ver cuántos beneficios nos trae, podemos analizar más cosas, pero siempre el sábado será el día del Señor. Y así, hay verdades absolutas. Entonces, para pasar de una a otra, yo creo que es importante que practiquemos, enseñemos esas verdades absolutas que nosotros vamos aprendiendo, y entonces Dios nos va dando nuevas lecciones, nos va regalando nuevas comprensiones, nos va regalando nuevas lecciones que Él solamente nos puede dar. Gracias, pastor, por la pregunta, y bueno, es una propuesta, no creo que haya respondido a cabalidad, pero creo que alguna cosa, por lo menos, poco a poco irá madurando la idea, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor. Gracias. Excelente, excelente. Gracias por la pregunta. Gracias, pastor. Creo que acertada la respuesta. Muy bien, vamos a continuar con otra pregunta muy, muy especial. Bueno, la pregunta dice así, pastor. ¿Cuáles son los principales desafíos para interpretar el Nuevo Testamento digamos, en estos tiempos, ¿no? Esa es la pregunta que nos hace una persona, bueno, anónima, ¿no? Sí, el principal desafío desde mi punto de vista es justamente no ser consciente de que yo estoy usando metodologías. Ese me parece que es el principal problema que nosotros tenemos. Yo uso metodologías, pero no soy consciente. Yo he escuchado a jóvenes, por ejemplo, defender, hay veces en el Facebook, uno voluntariamente, otras veces involuntariamente, especialmente cuando uno tiene hijos jóvenes, ¿no? Te muestran y dice, mira papá, lo que está diciendo tal persona, ¿no? Entonces uno escucha ahí posiciones muy interesantes sobre distintos temas políticos, temas sociales, temas culturales, ¿no? Y temas sobre música, sobre esto, aquello. Entonces defienden ciertas posiciones y creen que su defensa, se cree que la postura que estamos trayendo es una postura exegética. Hay veces creen que es una postura teológica, pero se olvidan de que hay una cantidad tremenda. El doctor que yo les he presentado, el doctor Mark Alan Powers, él presenta solo 12 ahí en esa lista, 12 metodologías. Pero yo me animaría a decir de que hay pues 20 o 30, capaz más, habría que hacer una lista, porque hay una variedad infinita de metodologías. No sé si infinita, pero es bastante. Cada persona, cada grupo cultural, cada grupo social que va apareciendo, lanza no solo una idea, lanza también una plataforma metodológica. Las lecturas feministas no solo son una lectura feminista, es una lectura metodológica, hay una metodología detrás, ¿no? La lectura socialista no solo es una lectura socialista porque los socialistas lo leen, sino porque hay una plataforma metodológica, ideológica detrás. Y las personas que van defendiendo ciertas posturas dentro de la iglesia, a veces no son conscientes de que están usando ciertas metodologías. Y cuando tú a veces les haces ver de que la metodología que está usando es una metodología científica, social, que está usando una crítica, una crítica literaria, una crítica de las fuentes, está usando
una crítica retórica. Entonces ahí recién entran en conciencia y dicen, no me daba cuenta de esto, no me daba cuenta de que estaba haciendo esto, ¿no? Y que tal vez estaba lastimando el texto bíblico, tal vez no lo estaba viendo como debería de verlo. Entonces es importante, creo, ser consciente de esto, de que nosotros usamos metodologías de forma consciente o inconsciente, pero siempre usamos metodologías. Entonces, creo que ese es el mayor problema, desde mi punto de vista. Me parece que el problema no es que yo no sepa griego, que no sepa hebreo, que yo no sepa la historia del texto. No, me parece que ese no es el problema. Muy bien, gracias, pastor, por la respuesta. Bueno, tenemos unas preguntitas más, por favor, pastor, nos puede... La siguiente pregunta dice, ¿cuál sería el mejor método de estudiar la Biblia? Ahí él presenta dos, dice, ¿el método textual o el método de investigación? Bueno, yo les he presentado en el último cuadrito el mejor método desde mi punto de vista, ¿no? La parte esa textual, o ¿qué dice? Textual o científico, creo dijo, ¿no? Bueno, cualquiera de esas serían las herramientas metodológicas que entran dentro del segundo cuadrante, cuando tú estudias. Pero para mí el método, el método de estudio bíblico no tiene que ver con ese sistema, no tiene que ver con que yo agarro la lección de escuela sabático, yo agarro un método textual porque agarro acá un texto, acá otro texto, no. Eso de ahí puede ser muy útil, puede serte muy útil, pero eso no te va a llevar a la comprensión. La comprensión es un regalo de Dios. Y va a ser un regalo de Dios en base a tu obediencia. Va a ser un regalo de Dios en base a tu disposición a hacer aquello que Dios te está enseñando y te está comprendiendo. Va a ser un regalo de Dios en base a tu disposición a escuchar su voz y no solo depender de la metodología. No estar tan amarrado a la metodología que te olvides que este es un texto sobrenatural, que Dios de alguna manera puede guiarte en la comprensión de ese texto. Entonces, creo que la metodología, la mejor metodología, no tiene que ver con el hecho de que yo sepa usar bien los pasos del exégesis o sepa armar bien mi sermón textual, sino que el secreto de una buena metodología tiene que ver con el hecho de que yo sepa realmente obedecer, poner en práctica, enseñar, escuchar la voz de Dios y depender de Él completamente. Por eso que Elena Harmon de White, por ejemplo, va a entender la Biblia muy bien. Ella no pasó clases de teología, pero la entiende mejor que nosotros. Y claro, ella es profeta, pero no solamente por ser profeta ella entendía bien la Biblia. Ella entendía bien la Biblia porque ella la estudiaba también, ¿no? Es cierto que Dios le dio alguna cosa especial, le dio revelaciones especiales, le dio explicaciones especiales a ella, pero ella entendía el texto bíblico porque ella lo estudiaba. Pero lo estudiaba siempre con disposición a obedecer, lo estudiaba siempre escuchando la voz de Dios, lo estudiaba también usando metodologías, consciente o inconscientemente, pero no era eso lo más importante para ella. Entonces, yo diría que ni la textual, ni la científica, ninguna de estas. Es el último cuadrito que yo les mostré, desde mi punto de vista, el mejor método. Muy bien, pastor, tenemos unas preguntitas más. Bueno, ojalá nos pueda acompañar. La tercera dice, para estudiar y comprender la Biblia hoy en día, ¿será recomendable estudiar la Biblia, o sea, una Biblia normal que no tenga comentarios teológicos, o usar una Biblia de estudio con material teológico y muchas referencias más? Mira, yo creo que es bueno que tengas varias Biblias. Para estudiar la Biblia hoy en día, debes de tener varias Biblias. Mira, acá yo tengo dos, yo les he mostrado, acá tengo la otra, ¿no? O sea, dos Biblias tengo. Y no son las únicas dos, yo en realidad tengo otras Biblias más allá y tengo otras Biblias dentro en casa también. Yo creo que vale la pena que tengas varias Biblias. Y aquí en la computadora tengo muchas más Biblias. Entonces, creo que es importante que tengas muchas Biblias, ¿ya? Y ahora si puedes entrar un poquito en los idiomas originales, sería mucho mejor todavía. Pero ten variedad de Biblias, ten variedad de Biblias. Sí, pastor, y gracias, pastor.
Y en ese contexto, dice usted que nos ha estado exponiendo el tema, tal vez alguna Biblia en especial que nos podría recomendar. Miren, yo no tengo una Biblia en especial para recomendarles, ¿ya? Usa la Reina Valera, ¿no? La del 60, usa la NBI, usa la Biblia de las Américas. Hay una Biblia que me gusta mucho, la Biblia textual, ¿no? La Biblia textual no es una Biblia muy conocida, pero tú la encuentras también en las librerías. Entonces, esa versión, la BTX o la Biblia textual, es una versión bonita que me parece que podrías usar. Existe una traducción, una Biblia, la capa es roja, no recuerdo bien, es interconfesional, me parece. Y de paso, para los adventistas que están escuchando acá, esa Biblia roja, si no mal recuerdo, es Biblia interconfesional, pero todas son tapa roja esas Biblias, ¿eh? Todas son tapa roja. Esa tiene la intervención de algunos adventistas en su traducción. Entonces vale la pena que ustedes la tengan también en su biblioteca. Y es una Biblia de estudio también. Es una Biblia de estudio muy interesante. Ahorita lamentablemente se me ha ido de la mente el nombre de esa Biblia. Pero voy a ir buscando a ver si la encuentro. Es correcto. Soy la traducción interconferencial. Muy bien. Muchas gracias, pastor. Bueno, creo que hoy la gente ha levantado expectativas, su ponencia, pastor. Hay otra pregunta importante, dice, ¿se podría utilizar algún método de estudio siendo consciente de sus presuposiciones y cambiándoles por presuposiciones bíblicas? Es una pregunta compleja de responder. Las metodologías a veces están amarradas a sus presuposiciones, pero déjenme ser honestos con ustedes. Yo creo que algunas están más amarradas que otras. Yo creo que hay algunas metodologías que no necesariamente están amarradas a las presuposiciones, sino que están amarradas a la persona. La persona tiene presuposiciones y entonces usa la metodología y entonces va a usar su presuposición, ¿no? Con la metodología. Creo que hay algunas que podrían ser más neutras, dependiendo de cuál es la preposición de la persona va a usar la metodología para defender su presuposición, por así decirlo, ¿no? Hay otras, sin embargo, que sí están muy amarradas a ciertas presuposiciones y no importa quién la use, la presuposición viene con la metodología. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la crítica de las fuentes, la crítica de las fuentes, si yo voy a hacer crítica de fuentes en el texto, de todas maneras, la presuposición de que el texto bíblico no viene de un solo autor, sino que viene de varios autores, estará siempre presente. No hay forma de evadir a eso. El texto bíblico, me refiero a un libro, ¿no? No me estoy refiriendo a todo el texto, porque nosotros sabemos que todo el texto bíblico tiene varios autores. Pero vamos a suponer el libro de Esther o el libro de Génesis. Si yo voy a hacer algo de crítica de las fuentes ahí, voy a tener que decir, ok, esto no fue escrito por Moisés, fue escrito por 10 personas o fue escrito por 4 personas, los yavistas, los elogistas y estos y aquellos. Entonces, voy a tener que usar esa presuposición sí o sí. Hay otras, como la crítica textual, por ejemplo, que es un poquito más, menos amarrada a su presuposición. ¿Ya? Entonces, creo que no necesariamente tenemos que poner a todas las metodologías en el mismo costal, por así decirlo, en este caso, ¿no? Muy bien, gracias, pastor, por la bonita explicación. Bueno, tenemos una preguntita más que nos ha llegado. Bueno, hay más, pero aquí hay una que nos dice, pastor, ¿cuál sería la diferencia entre el método histórico crítico y la propuesta que usted presentó? Yo creo que hay una diferencia bastante significativa. El método histórico crítico es en primer lugar, miren, yo creo la primera diferencia es que yo soy un ser humano simple, sencillo acá que
No sé si alguna vez eso se haga caso lo que yo estoy presentando ahí, ¿no? Eso va a ser publicado por primera vez de acá a poco en una revista nuestra y de ahí seguramente se va a hablar algunas cosas más. Pero el método histórico crítico es un método que tiene muchísimos años, es un método que tiene mucha gente que lo va a defender, que para algunos es el único camino para poder ser realmente coherentes con el estudio del texto bíblico. O sea, hay tremendas diferencias. Ahora, respecto a presuposiciones, claro que hay muchas diferencias. El método histórico crítico tiene detrás una presuposición muy racionalista. El método que yo he presentado, ustedes se han dado cuenta que detrás ahí hay un ser humano de fe, ¿no? Hay un ser humano que cree que Dios está detrás hablándole en la oreja y diciéndole, mire, este es el camino que hay que seguir. Entonces, hay una diferencia tremenda, mientras que en el método histórico crítico existe una presuposición racionalista en la que se valora muchísimo la razón humana y si tu razón lo determina, entonces sigue el camino porque es lo correcto. Ya en los detalles no vamos a entrar acá, pero creo que hay diferencias abismales y significativas. Muy bien, pastor, realmente ha sido muy, muy provechoso. Solo para poder cerrar, pastor, hay algunos y muchos están preguntando dónde se va a publicar su artículo que usted nos mencionó, ¿no? Que de ahí donde está el gráfico y lo que mencionó. Y con eso estamos cerrando. No sé si nos puede dar el lugar, el sitio donde va a estar. Muchos están preguntando, especialmente algunos que están fuera de Sudamérica. Ya, en la revista Adventista, lo mencioné yo, no, no sé en cuál de los números, pero ya de acá a poco creo que va a salir. En uno de esos números que vienen va a salir la revista Adventista. Muy bien. Muchas gracias, pastor. Estamos muy contentos de haberlo tenido aquí y en este momento, bueno, gracias, pastor, que Dios le bendiga mucho y pues vamos a dar el paso con el presidente de la suite, a Samuel Rica, el tiempo contigo. Agradezco también a nuestro consejero, el pastor Rojas, por tan importante seminario, queridos amigos. Estamos bastante preocupados por el tema de la hermenéutica porque a nivel mundial hay muchos problemas en relación a la interpretación de las escrituras, queridos amigos. Es por eso que no te puedes perder la siguiente sesión suite, mi estimado amigo, compañero, hermano de iglesia que nos acompaña en esta oportunidad. La quincena estaremos hablando sobre la investigación o la interpretación de la Biblia desde el ámbito de la teología sistemática, sí, desde la teología sistemática. Aquí en el chat de Zoom he puesto, queridos amigos, nuestro canal de YouTube, nuestra página de Facebook, y yo les pido que puedan visitarlos, puedan darles like y poder compartirlos con sus iglesias, con su familia, porque se va a estar publicando todo lo que estamos desarrollando en la CID por esos medios. Sí, en el canal de YouTube ya está la sesión de la semana pasada subida. Si no tuviste la oportunidad de participar, ahí la puedes revisar. Y también en nuestra página de Facebook estaremos desarrollando los anuncios y todo ello. Les comentamos que ya estamos desarrollando de manera excelente los cursos suite. Y bueno, queridos amigos, ha llegado el momento de finalizar. Pero antes de terminar con una oración, esta muy enriquecedora reunión, les pido a todos que por favor prendamos nuestras cámaras porque deseamos llevarnos un recuerdo de este evento. Por favor, prendamos nuestras cámaras para que podamos tomar la foto oficial, queridos amigos, de la segunda sesión suite centrada en la investigación y la interpretación de la Biblia en el Nuevo Testamento, queridos amigos. A ver, ahí estamos viendo. Nos avisas, Estefan, en el momento en que vas a tomar la foto, pero ya estamos prendiendo las cámaras. Podemos dar un momento, tal vez por ahí alguien se está arreglando un segundo y ahí estamos para esperar. Queridos amigos, tenemos 4 pantallas. Hemos llegado por momentos a ser poco más de 100 participantes. Esperamos ser más la siguiente semana, queridos amigos. Y mientras vamos prendiendo las cámaras, les vamos anunciando que el siguiente ciclo, queridos amigos, las actividades de la CIT van a girar en torno a esto. Vamos a vamos a alinearnos con la división sudamericana para poder todos promocionar el tema de la hermenéutica, queridos amigos. Cómo se están interpretando las Sagradas Escrituras dentro de nuestra iglesia, dentro del mundo, y cómo podemos cuidar
esa verdad que nos comparte las escrituras. Stephanie, ¿estamos listos para tomar la foto? Sí, todos sonrían, por favor. Vamos por la primera pantalla. 1, 2, sí. Continuamos sonriendo para la siguiente pantalla. Exacto, si pueden reaccionar también. Vamos para la última. Perfecto, queridos amigos. Muy bien, queridos amigos, muchísimas gracias. Alguien pregunta aquí, ¿hay un grupo de WhatsApp? Sí, tenemos un grupo de anuncios suite y aquí estamos compartiendo el link, queridos amigos. Les pedimos que los que desean saber de las actividades puedan unirse a este grupo en el que compartimos los anuncios que estamos desarrollando. Dios los bendiga y antes de retirarnos vamos a hacer una oración. Les invito a inclinar el rostro donde están. Oramos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos por tu infinita gracia, por tu infinito amor. Gracias, Padre Santo, porque nos dejaste tu palabra. Y, Señor, por favor, ayúdanos a escudriñarla cada día más, a interiorizar el conocimiento que estamos recibiendo, Señor, y poder cada día mejor entender tu palabra, entenderte a ti, Señor, y poder también predicar este mensaje tan urgente. Suplicamos tu bendición, tu cuidado para con todos los presentes, que tú puedas cuidar a los enfermos, sostener, Padre Santo, a los necesitados. Bendice las actividades de la suite y, por favor, permite que la siguiente sesión se dé con normalidad. Todo eso te lo suplicamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Queridos amigos, Dios los bendiga grandemente. Nos encontramos en la próxima sesión suite. No se la pueden perder. Recordemos que estaremos viendo las escrituras en relación